tu presencia, Dios. Oh, Él es mi amigo fiel. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, su amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, su amigo soy. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Dile, Él me asombra, me asombra. Eres mi
bendecimos esta tarde. En nubes llegará, los reinos se inclinarán, cadena romperá y toda alma alabará, pues quien detiene al poderoso, Él es el león, león de Judá, quien cubre y pelea en nuestras batallas, todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero que inmolado fue, al pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, se postrará toda rodilla. Puertas abran ya, camino para nuestro Rey. Él vino a salvar, Él vino para libertar. ¿Quién detiene al poderoso? Él es el león, león de Judá, quien cubre y pelea en nuestras batallas, todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero que inmolado fue, al pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, se postrará toda rodilla. ¿Quién detiene al poderoso? 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 Él es el león, león de Judá, que ruge y pelea en nuestras batallas, todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero que inmolado fue, al pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, se postrará toda rodilla. Toda rodilla se postra delante de ti, Señor. Te adoramos. Te glorificamos, Señor, con todo nuestra alma. Te anhelamos, Señor. Yo te anhelo.
estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, por ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Vida aquí, Señor. Dichoso el que tiene en ti tu fortaleza. En medio de la aflicción renuevas tus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti tu fortaleza. En medio de la aflicción
anhelamos Dios, te anhelamos Dios. Tú eres bueno, 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 digno de toda gloria, digno de toda gloria. Te anhelamos Dios, eres nuestra adoración. Hoy queremos adorarte, hoy queremos bendecir tu nombre, porque no hay nadie como tú, porque no hay otro como tú. Mira cuántos de los que están escuchándome en esta hora ha deseado tu corazón adorar al Señor, y a veces has antepuesto otras cosas, has antepuesto tu condición, has antepuesto tu condición delante de Dios y has dicho: no, soy muy pecador, Dios no va a recibir mi adoración. Pero yo quiero decirte en este momento que el Señor está recibiendo tu oración, que ahí donde estás, en el lugar donde te encuentres, Él recibe tu adoración, porque el amor de Dios no consiste en que tú le ames a Él, sino que Él te amó primero a ti. Yo te invito en esta hora que puedas adorarle, que puedas darle honra y gloria a Él. Sigue con nosotros, que le anhelas, que le amas. Muchas veces la religiosidad no te ha permitido también adorarle con libertad. Mira, ¿por qué no le entregas una adoración exuberante a Dios? Así como aquella mujer que derramó todo ese perfume tan caro a los pies de Jesús, y lo dio sin importar el precio. Y aunque muchos la criticaron por ser tan exuberante en su adoración, pues Jesús se agradó de ella y dijo: se conocerá de esta mujer, se conocerá de esta mujer en el tiempo. ¿Por qué no entregas una oración exuberante a Él? ¿Por qué no entregas tu corazón? Te adoramos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Digno, santo. Tú eres bueno, Dios. Amén, Señor. Gracias, amada iglesia, por continuar en la transmisión de este servicio dominical. Estamos contentos porque el Señor nos permite seguir predicando en estos tiempos tan cruciales, y ahora a través de las redes sociales. Recuerden compartir la transmisión en vivo, recuerden publicar comentarios en nuestra transmisión en vivo. Queremos saber de ustedes, queremos estar en contacto con ustedes. Hemos estado analizando la posibilidad de reabrir nuestro templo. Sin embargo, hemos estado en comunicación con personal del Departamento de Salud de este condado, y pues en las últimas semanas hemos tenido algunos incrementos de la enfermedad COVID-19, por lo que en este momento hemos todavía retrasado un poquito la apertura de nuestros templos. Sin embargo, instamos a la población a no tener temor, a estar atemorizados por esta enfermedad, pero sí a ser muy prudentes, a guardar siempre la distancia social, que si salen a algún lugar, pues que generalmente sean espacios públicos, que más bien espacios abiertos, más que espacios públicos, espacios abiertos donde no pueden estar en tanto cercanía con otras personas, para resguardar nuestra salud, para cuidar nuestra familia. Personalmente soy una de las personas que le gusta mucho salir con la familia, a disfrutar en algún momento, en un lugar, a sentarnos, a comer
juntos en familia, pero siempre buscamos que sea en un lugar donde pueda ser muy espacioso, donde no estemos encerrados, donde no estemos en contacto directo con otras personas, sino que podamos mantener también la distancia social. No queremos que más personas se sigan contagiando, sino que al contrario puedan estar sanas. Pero también creemos que la obra del Señor nos puede proteger, la mano del Señor nos puede proteger, y que no es con temor que vamos a vencer, no es con temor que vamos a vencer esta pandemia, no es con miedo que vamos a vencer esta pandemia, sino que es con el poder del Señor, con el nombre del Señor, tomando las precauciones, pero también en el nombre de Jesús nuestras familias siguen guardadas. Sé de muchas personas que han perdido la vida en estos tiempos, sé de muchas, incluso personas conocidas, familiares, que han cruzado a través de esta enfermedad. Gracias a Dios no han fallecido. Es una enfermedad delicada, es una situación delicada, pero que nosotros tenemos que enfrentarla en el nombre de Jesús. Lo que no quiero es que podamos vivir con temor. Lo que quiero darte a entender, decirte, no podemos vivir con temor ante esta situación, sino que sabemos que Dios tiene el control. Él tiene el control de nuestra vida, de nuestra voluntad. De nuestra parte, hacer lo que nos corresponde. De nuestra parte, hacer lo que debemos de hacer, pero también el Señor nos cubre. Este día quisiera compartir la palabra, un versículo bíblico. Yo aquí tengo siempre mi computadora con diferentes versiones de la palabra, y quisiera que ustedes me pudieran acompañar este día a Mateo capítulo 14 del versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 14, el versículo 13 en adelante. Lo que dice es lo siguiente. Ustedes me pueden seguir con su lectura. Al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. Al atardecer se acercaron los discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad que se vayan, denle ustedes de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los 12 discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Amén. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor Jesús, en esta hora que compartimos tu palabra, queremos pedirte que tu presencia nos guíe, nos dirige, Señor, y que los hermanos y los amigos y las personas que nos escuchan a través de estos medios, Señor, puedan ser bendecidas a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el año más o menos de 2006, recuerdo que en mi ciudad, de donde yo soy originario, de mi país, El Salvador, hubo una cruzada de milagros. Llegó un evangelista que el Señor lo usaba mucho en milagros. Y yo nunca había visto cosas como las que vi en ese momento. Recuerdo yo que se hizo una campaña evangelística donde hubo música, hubo danza, hubo predicación de la palabra, pero la parte más impresionante para mí fue que al final de todo esto hubo una administración acerca de los milagros. Y yo vi personas pasar al frente a testificar, y vi cosas que yo nunca había visto, como por ejemplo un niño de unos 7 o 10 años probablemente, que jamás había oído, tenía un cuadro clínico de sordera y había escuchado por primera vez. Y el niño, ustedes saben que las personas que no oyen, por ende no aprenden a hablar, y entonces no pueden expresar palabras.
era una persona sorda-muda. Entonces yo recuerdo que cuando subió a la tarima la mamá con el niño, la mamá iba llorando, glorificando a Dios por lo que había visto, por lo que estaba pasando. Y era que el niño empezó a repetir lo que escuchaba. Por primera vez el niño escuchó y empezó a repetir las cosas que escuchaba. Entonces le hicieron una pequeña prueba ahí, y le dijeron: tápele el oído, tápese un oído y acérquese el otro. Y le decía el predicador, este era un predicador que hablaba en inglés, era de habla inglesa, venía de un país como anglo, y decía palabras en inglés y el niño repetía esas palabras, no muy bien articuladas, pero repetía al menos los sonidos. Y fue una cosa impactante para mí ver el milagro ese de la sanidad de una persona sordomuda. Pero sí mismo vi personas que se levantaron de sillas de ruedas, que tenían problemas artríticos o que tenían problemas lumbares y que se levantaron de la silla de ruedas, y fueron cosas muy impactantes. Pero asimismo yo recuerdo que había una persona cuadraplégica a la par mía, y su mamá estaba orando mucho porque se sanara en ese momento. Y me acuerdo yo que la señora lo levantó a el niño y me lo dio a mí, porque yo estaba como una de las personas que estábamos orando, estaba sirviendo en esa cruzada, estaba orando por la gente que estaba ahí en la cruzada, y me lo dio a mí. Yo lo tenía que cargar al niño y yo decía: Señor, ¿qué hago? Porque sánalo. Lloramos mucho porque lo sanaran, y no se sanó esa oportunidad, y lo tuvimos que sentar de vuelta. Y yo me quedé con esa angustia de que ¿por qué no se sanó, verdad? Y sin embargo el Señor tiene obras gloriosas de manifestarse. En ese momento los padres de ese niño se estaban reconciliando con Dios. A lo mejor no se sanó él físicamente, pero su vida trajo sanidad a la familia, trajo sanidad a la casa. Ellos se reconciliaron con Dios. Y ahora estaba leyendo hace unos días estaba leyendo este pasaje de Mateo capítulo 14, del 13, versículo 13 en adelante, acerca de cuando la multitud sigue a Jesús porque tiene necesidad. Y quisiera ir leyendo texto por texto y poder tomar un análisis o poder tener una palabra de bendición a través de cada texto que nosotros leamos esta tarde. Como el primer versículo, capítulo 14, versículo 13 dice: al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca. Jesús solo en una barca a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. En primer lugar, en esta historia que nos presenta la Biblia, es que Jesús está yéndose de un lugar, pero dice al oír esto, dice, ¿qué es lo que había escuchado Jesús? Bueno, antes de que sucediera este evento, Jesús se da cuenta que Juan el Bautista lo han matado, le han decapitado a Juan el Bautista. Pero también cuando Jesús oye también que Herodes Antipas está diciendo que probablemente Jesús es Juan el Bautista resucitado, y lo que implica es que si él es Juan el Bautista resucitado, entonces va a ir tras Jesús a matarlo. Entonces Jesús, déjame decirte, hermano, no era una persona que tuviera miedo a la muerte. De hecho, Jesús nació para morir. Es decir, que el propósito más grande de Jesús era llegar a la cruz y morir por tus pecados y por mis pecados. Sin embargo, él tenía antes que cumplir un propósito en esta tierra. Él mismo lo dijo en Mateo 10:23. Dice: pero cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Hombre. Entonces, lo que quiere decir es que había que cumplir la obra del Señor.
Entonces Jesús se aparta en esa barca a un lugar desierto, es decir, a un lugar donde pues nadie va a molestarlo. A lo mejor él estaba triste, Jesús, a lo mejor estaba un poco adolorido tal vez o preocupado, no porque fuera una persona fuera de control, pero se recuerda, hermano, que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Entonces él estaba un poco a lo mejor acongojado y se va a un lugar a querer descansar, a un lugar desértico. Pero por alguna razón las multitudes lo escuchan y las multitudes lo siguieron. Es decir, Jesús tomó una barca que a lo mejor ustedes saben que con una barca en un río o un lago, lo que fuese, en un mar, las distancias se acortan de lado a lado. Sin embargo, la multitud que vino a seguir a Jesús vino de a pie desde donde se encontraban, porque oyó. Yo pregunto, ¿qué es lo que a la multitud le motivó a seguir a Jesús? Por supuesto, ya habían experimentado los milagros que Jesús había ofrecido o que Jesús había demostrado. Las palabras de Jesús que traían vida eterna hacían que la multitud lo siguiera. O simplemente yo puedo imaginar que al escuchar a Jesús uno podía experimentar tanto la presencia de Dios que uno pues no quería simplemente apartarse de ese momento, quería por la eternidad escucharlo, como tú y yo, hermanos, en algún momento hemos experimentado la presencia de Dios, donde no queremos apartarnos de Dios, sino que queremos estar ahí. Y si nunca has experimentado la presencia de Dios, déjame decirte, busca ese momento, te pierdes de una bendición eterna, una bendición que no hay placer en este mundo que pueda satisfacer como la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hacía esta multitud? ¿Qué es lo que hacía? ¿No trabajaban o esta multitud simplemente estaba ociosa? Probablemente eran personas sin casa, probablemente eran personas que estaban sin ninguna fuente de ingreso y la única esperanza era Jesús. ¿No te suena familiar esto, hermano? ¿No te suena familiar que en el mundo hoy mismo está pasando esto? ¿No te suena familiar que en este momento hay personas desempleadas, hay personas que no tienen mayor beneficio en su vida en este momento, han perdido sus trabajos, a pesar de que ha habido ciertas reaperturas económicas en ciertos países, pero han acarreado deudas, han acarreado pobreza, han acarreado escasez de alimentos, hay problemas y están como esta multitud queriendo escuchar de alguien, queriendo escuchar de una salvación, están queriendo escuchar de algún milagro, de alguien que haga un milagro o algo para poderlos ayudar. Es nuestro deber entonces ahorita, como cristianos, presentar a Jesús. En este tiempo Jesús era conocido en las zonas donde él estaba, donde él se movía. Y hoy también Jesús es conocido. ¿Cuánto tiempo hemos predicado acerca de Jesús? ¿Cuánto tiempo la iglesia ha venido predicando acerca del arrepentimiento? Que en Jesús encontramos todo, que en Jesús es el que nos sacia de toda necesidad, que Jesús es la fuente de toda inspiración humana para vivir, para ser feliz, para estar gozoso, para tener familias en victoria, para tener hijos en victoria. Entonces es tiempo que nosotros como cristianos prediquemos a esta multitud que a lo mejor están como ellos, como los que menciona aquí Mateo 14:13, que estaban diciendo, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está aquel que nos hace experimentar bendiciones inimaginables? Lo que nosotros hemos experimentado como cristianos, también es justo que lo experimenten aquellos que no conocen a Jesús. Y eso solamente lo podemos hacer a través de la predicación. Entonces dice capítulo 14 de Mateo, versículo 14, dice: cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Es decir, que no había desembarcado Jesús cuando
ya estaba la multitud antes ahí. Ya estaba la multitud. Se suponía que Jesús iba a un lugar para estar desértico, venía de una situación de persecución, pero se encuentra con una multitud que era una multitud necesitada. Era una multitud que estaba deseando un milagro. ¿Y qué es lo que precisamente hizo Jesús? Jesús dice aquí la palabra que tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Amada iglesia, nosotros debemos de predicar a este Jesús, pero no solo predicarlos, sino también obrar como Jesús obraba. En Jesús había una compasión de las personas necesitadas. ¿Cuántos de nosotros como iglesia o como pueblo de Cristo tenemos compasión ahora con personas que están con enfermedades, con personas que están con necesidades económicas, que no tienen nada que comer en su casa, o personas que están pasando un problema familiar, o personas que están en la cárcel, o personas que son o las viudas o los huérfanos, o cuando dice también la palabra los desamparados, es decir, que no tienen ningún techo, que son personas invisibles en la sociedad porque no las tomamos en cuenta incluso como personas. Todo ese tipo de personas estaba ahí frente a Jesús. Personas endeudadas, personas que no tenían casa, que no estaban trabajando, a lo mejor que no tenían comida, no tenían alimento, no tenían nada, y sobre todo estaban enfermos. Nuestra sociedad hoy mismo está enferma. Nuestra sociedad está enferma porque no tiene los valores del reino de Dios, no están en la sociedad hoy misma. No se respeta la familia, como el fundamento que Dios hizo, como Dios lo fundamentó a través de la palabra. Para muchos dentro de las iglesias, incluso la Biblia es irrelevante respecto a lo que se está escrito ahí en la palabra de Dios. Muchos apelan a las leyes humanas, carnales, para modificarla y traer la desmoralización a nuestras sociedades. En medio de eso hay un Jesús que quiere sanar esta sociedad, que quiere bendecir esta sociedad, que tengamos compasión. ¿Cuántas veces hemos tenido rechazo? Yo soy uno de ellos. No estoy bien antes de ver a alguien y le pido perdón a Dios por eso. Hemos tenido rechazo por algunas personas, por algunos movimientos X, que son movimientos de desmoralización o que son de movimientos de desestabilización social también. Pero aún ellos necesitan la sanidad de Cristo. Aún ellos necesitan la sanidad que Jesús trae a nuestras vidas. En esta multitud, ¿cómo podemos asegurar que no había gente solo necesitada física? Pero que la gente, el corazón de esta gente, cómo estaba, cómo vivían, cómo era su vida espiritual de esta gente. No eran religiosos de la época, era la gente común y corriente. Era gente como tú y como yo, con virtudes, con defectos, con cosas que no hemos resuelto todavía en nuestro corazón, con situaciones de pecado a lo mejor que no hemos resuelto, cosas que no hemos todavía sanado en nuestro interior. Pero déjame decirte que Jesús está aquí también y nos mira con compasión. Mira con compasión aún aquel que se ha perdido, mira con compasión aún aquel que se rebela en contra de él. Entonces dice el versículo 15, al atardecer se acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora está avanzada, despide pues a las multitudes para que se vayan a las aldeas y compren alimentos. Eso es generalmente lo que haríamos nosotros como discípulos de Dios. Es fácil para nosotros no ver cómo Jesús miraba a las multitudes. Es fácil para nosotros ver las condiciones antes que el milagro que Jesús puede hacer. Los discípulos están diciendo en este momento:
mándalos de regreso, está demasiado tarde, o por lo menos que vayan a comprar comida si quieren regresar, pero que regresen con comida, porque es tarde, estamos tarde y todo eso. Nosotros generalmente como humanos no logramos ver la obra de Dios con nuestros ojos, con lo que es capaz de hacer Dios a través de nuestros ojos no lo podemos ver muchas veces. He visto cómo en este tiempo la iglesia misma se dedica más a veces a seguir juzgando, diciendo, no juzgando el pecado, porque el pecado lo debemos de juzgar, pero juzgando al pecador, juzgando a la persona que peca. Somos número uno para juzgar a la persona que peca. Somos número uno para eso, pero no somos número uno para proveerle salvación al que peca, o proveerle un camino de salvación para el que peca. En este caso los discípulos estaban ya viendo solamente la necesidad física que no podían ellos solventar. Es lo que nosotros vemos, las necesidades físicas o las necesidades morales que tenga una persona que no podemos solventar porque tenemos una mente humana, porque no estamos viendo realmente cómo Dios puede obrar en nuestras vidas. Pero yo quiero decirte, cualquiera sea tu condición y cualquiera sea mi condición, Dios nos vio con misericordia, y a pesar de que a lo mejor alguien puede juzgar o decir cualquier cosa, pero el Señor está viendo con misericordia nuestras necesidades. Es tiempo que la iglesia veamos con misericordia las necesidades de las personas. Necesidades no solamente físicas, pero las que nos cuesta, las que nos rechazamos con facilidad, son las necesidades espirituales, las necesidades morales o las necesidades de carácter. No estamos dispuestos a soportar las faltas a la moral y el carácter, porque somos humanos a lo mejor, pero sobre todo porque no estamos viendo o estamos pensando como Jesús piensa. Lo que nosotros diríamos como los discípulos: despídelos, Jesús, despídelos. Y es cierto, es peligroso lidiar con ideologías contrarias. Es peligroso que nuestros hijos sean infectados con ideologías contrarias, con movimientos extraños, sensuales en este tiempo. Sin embargo, no podemos perder de vista, debemos que seguir combatiendo el pecado con la palabra, con oración, con ayuno, con lo que sea necesario, y sobre todo con el nombre de Jesús, el pecado, pero viendo al pecador con misericordia. Tenemos que seguir viendo al pecador con misericordia. Ahora el versículo 16 dice: pero Jesús les dijo, no hay necesidad que se vayan, denle ustedes de comer. Wow. Esta parte a mí me hace tambalear o estremecerme, en el sentido de que no es Jesús en este momento el que se dice: ok, paren todo, ahorita hago un milagro, sino que dice a los discípulos: denle ustedes de comer. Ustedes son los que les van a dar de comer. Es lo mismo que nos comanda hoy Jesús en este tiempo. Quiero hablar de esto en dos sentidos, uno en el sentido humano y otro en el sentido espiritual. En el sentido humano, cuando dice dándoles de comer, es una necesidad humana el sentir el hambre, el apetito. ¿Saben ustedes que después de esta pandemia, dice la Organización Mundial para la Salud y otras entes, que va a provocar la hambruna más grande que ha habido en la historia de la humanidad? ¿Se puede imaginar eso? La gente va a tener hambre. De hecho, la gente tiene hambre. Ya, gente que no tiene trabajo, países que están cerrados, o lugares, incluso aquí mismo en Estados Unidos, que a pesar de que es una ciudad, un país próspero, en el sentido de que puedes tener, de acuerdo a lo que tú te esfuerzas trabajando, así mismo puedes tener. Pero simplemente se cerró todo y hay millones o miles de trabajos que se han perdido. La gente tiene hambre.
Yo bendigo iglesias y gentes o personas que han tenido la voluntad de donar, de bendecir a otros. De mi parte, personalmente, he podido dar ofrendas. No he tenido total acceso. Todavía no me ha permitido tener la economía necesaria para distribuir despensas a las personas. Sin embargo, en lo que hemos podido, hemos aportado a causas para que puedan llevar algún alimento, alguna necesidad, solventar alguna necesidad en la familia. Iglesias metodistas de otros estados, de otros lugares o de este mismo estado están dando despensas familiares de comida. Y déjame decirle que aún no es suficiente, aún pudiésemos hacer más. La iglesia pudiese hacer más. Y que te invito, que tal si tú te averiguas de los que están alrededor tuyo, y tal vez no vas a buscar 5,000, pero buscas a 1, a 2, a 3, a 4 personas o cuantas puedas, y te acerques y puedas brindarle algo de comer, puedas brindarle, si no necesariamente comida, pero alguna necesidad que tengan de medicamentos, de ropa, a lo mejor de alguna necesidad de movilizarse. Aquí se da mucho eso. Hay personas que no se pueden movilizar, no tienen vehículo, o están demasiado ancianos, o no pueden comprar su comida. Ellos se podemos ayudar en eso, podemos ayudar a las personas en eso, en esa parte. Pero viene una hambruna, entonces tenemos que prepararnos, que Jesús nos dice: denle ustedes de comer a sus discípulos. Ese es en el área física, pero también en el área espiritual. Muchas veces en la iglesia tendemos solamente a ver el área espiritual y no el área física, que es generalmente lo que nosotros buscamos, ministrar el área espiritual. Pero el ser humano es un solo ser, tripartito, y las 3 áreas le conciernen a la obra de Dios. En el área física, ya lo dije, pero en el área espiritual también, como nosotros necesitamos bendecir a las personas que espiritualmente, las necesidades que puedan tener en este tiempo de soledad, de tristeza, angustia, las personas que están batallando con situaciones de pecado, de vicios, de malos hábitos que no pueden salir. Dice Jesús en este caso: ustedes denle ustedes de comer. Hermanos, este es el tiempo en que la iglesia debe predicar todo lo que se pueda, como dice 2 de Corintios 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Prediquemos la palabra en este tiempo. Tengo amigos que están haciendo lives y predicando la palabra. Tengo personas que nunca lo habían hecho, y me alegro tanto que se esté alcanzando gente a través de la palabra del Señor, por los medios que sean. Tenemos que predicar, que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Hoy que estamos a tiempo, y aun cuando las consecuencias hayan alcanzado a una persona, tal vez pueda decirse fuera de tiempo, pero en fuera de tiempo también lo podemos evangelizar, a redarguir, a reprender. Pero dice: exhorta con toda paciencia y doctrina. No venga usted como aquello predicador o como aquella persona que dice: o del diablo, hijo de aquí, hijo de allá, son perros, perdónenme lo que estoy diciendo, pero no es lo que dice la Biblia esto, sino que yo escucho predicadores incluso que usan este tipo de predicación, que son perros, que son etcétera. No es lo que dice la palabra de Dios. ¿Se imaginan ustedes a Jesús diciéndole a los que llegaban a pedirle en este momento, que veía la multitud con toda esa necesidad, con toda esa hambruna o con la enfermedad que tenían: y ustedes que vienen a seguirme, perros, ustedes son malos, o mire cómo se visten, mire cómo calzan, mire cómo tienen el pelo, mire cómo... Eso es
totalmente irrelevante para la predicación. El Señor está interesado en un arrepentimiento de adentro para afuera. Yo personalmente he tenido la experiencia de predicar a personas que a lo mejor no, en el estereotipo cristiano no pueden caber, personas con tatuajes, con piercings, o personas que tengan, no sé, situaciones físicas, me refiero yo, no estoy hablando de otro tipo de cosas. Para el Señor son bienvenidos, son bienvenidos. El Señor va a hacer un cambio de adentro para afuera. Alguien podría preguntarme, la iglesia se debe cerrar a los homosexuales, por ejemplo. La iglesia se debe cerrar a las lesbianas, la iglesia se debe cerrar a los transgéneros, no sé. La iglesia no se puede cerrar a nadie, pero en la iglesia estoy seguro que ellos pueden ser transformados. Yo creo en el patrón original de Dios, de hombre y mujer, y aquí en la iglesia ellos pueden ser transformados, pueden ser y necesitan arrepentirse, como todo ser humano en la Biblia, en la vida tiene que arrepentirse. Entonces, nosotros somos los que tenemos que dar de comer, tanto como físicamente y tanto como también espiritualmente. Nadie debe ser rechazado para ser parte del reino, pero sí todos debemos ser convertidos para alcanzar la salvación de Jesús. Voy a repetir esto de nuevo. Nadie debe ser rechazado para ser parte del reino, pero sí todos debemos ser convertidos para alcanzar la salvación de Dios. El versículo 17 dice: entonces dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Siempre nosotros vamos a ver en cuanto a nuestras capacidades. Siempre vamos a ver en nosotros más lo que nos falta que lo que tenemos. Cuando tú vayas a dar algo a alguien, o cuando tú vayas a administrar o servir a alguien, no te fijes en lo que eres capaz, en tus fuerzas, en tu conocimiento o en tu humanidad. Considera que vas en el nombre del Señor y que el Señor es quien va a hacer todas las cosas. No es en nuestra fuerza. Así como los discípulos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Estaban nada más viendo lo que ellos poseían. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de ver no lo que nosotros poseemos, sino lo que podemos hacer en el nombre de Jesús. Yo, al presentarme delante de ustedes, ya antes de presentarme, yo me pongo delante de Dios y le digo, Señor, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo otro. No puedo mis fuerzas. No puedo mis fuerzas. Sería un mentiroso si no le digo, tengo luchas, tengo pruebas, tengo dificultades. Pero digo, no es en mis fuerzas. Vengo a presentarme delante del nombre del Señor. Y si la palabra que está saliendo de mi boca te bendice, gloria a Dios. Si no te bendice, entonces quítala, déjala a un lado. Si te está bendiciendo, gloria a Dios. No veamos nuestras capacidades, es Dios, es Jesús el que va a obrar en nuestras vidas. Entonces viene Jesús y les dice, traigan para acá los peces. Como dice, ahí es donde Jesús aparece en tu vida. No vas a ser tú. Va a intervenir el Señor. Va a intervenir en las necesidades que podamos tener. Y dice aquí en el versículo 19, ordenando a la muchedumbre que se sentara, sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Había un montón de personas, entonces Jesús hace el milagro. Viene,
ordena a las personas y hace el milagro. Esto me da a entender algo a mí en la palabra, que nosotros podemos ver y ordenar y clasificar en nuestra mente las necesidades que puedan tener las personas a nuestro alrededor, o las necesidades que tú tienes en tu vida. Puedes decir: Señor, yo en este momento necesito un milagro en lo financiero, pero también necesito un milagro en lo espiritual, pero también necesito un milagro en lo familiar. Lo que generalmente hacemos, Señor, es venir: ay, Señor, ya no aguanto, ya no tengo fuerza, ya estoy cansado, y no podemos identificar qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Y está bien, no estoy diciendo que no podemos sentir así, o que es malo sentirnos así, no, sino que focalizar lo que está pasando, lo que necesitamos hacer, donde está nuestra necesidad, o la necesidad de las demás personas. Tal vez tú no vas a poder resolverle todas las necesidades de las personas, y ese es un error que muchas veces nosotros cometemos, que tenemos que estar diciendo sí a todo, o sí para resolver los problemas a cualquier persona en cualquier momento lo necesite. No puedes decir sí a todo, no puedes decir sí voy a hacerlo o debo de hacerlo. Tienes que aprender a decir no en algún momento también. Yo he dicho no muchas veces, que a lo mejor han sido de molestia o de tristeza para otras, o de no sé, muchas diferentes sensaciones cuando uno dice o se niega a hacer algo. Pero sí podemos hacer algo para las personas, sí podemos no hacerlo todo porque no somos Dios, pero podemos focalizar lo que necesitan. Jesús sentó en grupo a las personas y dice, y los bendijo, y bendijo los panes, y los partió los panes y se los dio a los discípulos a la multitud. Lo que también me dice este versículo, a mí lo que yo entiendo que me dice, es que también el cuerpo de Cristo es mucho. Y este pastor que está enfrente de ustedes va a ministrar a un pueblo con ciertas características. Hay otro pastor que va a ministrar a otro pueblo con ciertas características. Y hay otro pastor que va a ministrar a otro pueblo con ciertas características. No podemos ser todos iguales. Si fuéramos todos iguales, tuviéramos un papa. Pero no, somos iglesias, somos denominaciones, tenemos diferentes doctrinas, en algún momento doctrinas no fundamentales, pero de celebración de culto, etc. Y ninguna es mejor que la otra, ninguna es mayor que la otra. Nadie puede ser mejor porque haga esto o porque lo haga lo otro. Cada iglesia está para servir a cada pueblo que existe alrededor tuyo. Y eso es parte de la identidad de cada pastor, de cada líder. Esa es parte de la identidad. A la iglesia que tú perteneces, glorifica a Dios ahí, bendice a Dios y sirve a esa iglesia. En ese redil, en ese rebaño te ha puesto el Señor. Dice aquí, ordenó a la muchedumbre que se sentaba solo sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 12 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los 12 discípulos. Esta parte me gusta, se los dio a los discípulos. Siempre el trabajo lo tenemos que hacer. El milagro lo hace Jesús, pero el trabajo lo haces tú y yo. El milagro lo hace Jesús, pero el trabajo lo hace usted y yo, mi hermano. Nosotros vamos a predicar, nosotros vamos a ministrar, vamos a orar por enfermos, nosotros vamos a proveer necesidades físicas. ¿De dónde viene ese poder, esa fuerza? Viene de Jesús. Pero usted y yo no podemos sentarnos a esperar que solo Jesús haga las cosas. Jesús no va a cambiar a nadie si no se le permite que obre Jesús en el corazón. Jesús no va a obrar en nada si no se actúa para que las cosas pasen. No como decía antes un dicho, usted está esperando que le caiga pan del cielo, ¿verdad? Tenemos que movernos. Alguien podía decirlo de una forma secular. Yo escuchaba a alguien decía,
¿Existe la suerte? Sí existe la suerte, pero hay que salirla a buscar. En términos cristianos podemos decir, ¿existe la bendición de Dios? Sí existe, pero hay que buscar la bendición de Dios. La bendición de Dios está para todo mundo, pero hay que buscar la bendición de Dios. Y nosotros como discípulos somos los que somos ese portal de Dios, esas manos de Dios, esos pies de Dios, esa voz de Dios que lleva esa bendición para la vida de los seres humanos, de las personas necesitadas. Esos somos nosotros. Y aquí el versículo 20 dice, todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Todos comieron, se saciaron y todavía sobró 12 cestas. Lo que me dice esto también es que a medida que nosotros como siervos de Dios o como iglesia, como cuerpo de Cristo, damos a las personas, a medida como nosotros repartimos, así mismo nos va a quedar a nosotros tanta la bendición como esos discípulos tuvieron. Si ustedes se fijan, son 12 cestas, es decir, representando una cesta para cada discípulo, en este caso, que sobró lleno. Quiere decir que quien se lleva el botín más grande es el discípulo del Señor, el que hace la obra del Señor. Por eso tienes que servirle a Dios. Por eso tienes que servir a tu prójimo en el nombre del Señor. Porque quien va a ser más bendecido vas a ser tú. Yo he experimentado este tiempo que las cestas del Señor en mi vida se han llenado. Y no estoy hablando específicamente de cosas económicas. Todavía tengo necesidades económicas. Pero cosas más importantes para mí, como es la familia, mi relación con mi esposa, la salud de mi hija, la bendición de tener a mis padres cerca, la bendición de tener amigos de valor, gente de valor alrededor. Eso es para mí, tenerla llena la cesta. Y aún no es suficiente, hay que hacer más en la obra del Señor. Yo te invito a que te involucres, si tú te has alejado del Señor, te involucres, te acerques al Señor y vengas delante de Él y puedas tener esas cestas llenas para tu vida, llenas de bendición para tu corazón, para tu vida. El Señor puede hacerlo en tu vida. Veo los discípulos repartiendo, ellos fueron a repartir la comida. Ellos comieron también, pero al final les sobraron 12 cestas llenas. O sea que la misma bendición que fluyó a través de ellos, que Jesús los usó para fluir a través de ellos, también los alcanzó a ellos con 12 cestas llenas. Una cesta para cada discípulo. Y dice aquí la palabra, los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que, haciendo cuenta, 5,000 hombres, suponiendo que un 75% de los hombres era casado, estamos hablando de unos 3,700 personas, 4,000 personas, no sé, o más, 4,000, no lo sé. Y sus hijos, al menos a uno por familia, o sea que habían como 10,000 o como podía ser hasta 12,000 personas las que hubo en ese lugar. Y todos fueron saciados. Una de las cosas que nosotros pensamos como hijos de Dios es que las bendiciones de Dios son buenas, pero son pocas. Estamos tan acostumbrados a vivir en escasez de todo tipo, que sabemos que las bendiciones de Dios son buenas, muy buenas, pero son muy pocas. Déjame decirte que Dios no tiene límite. No tiene límite para hacer cosas poderosas en nuestra vida, que a lo mejor con lo que has comenzado es poco, a lo mejor lo que tienes es casi nada,
A lo mejor las áreas que estás luchando en tu vida están difíciles. Pero déjame decirte, hermano y amigo, en esta hora, que las bendiciones de Dios no solo son buenas, pero son muchas. Y son para ti y para mí. Yo no quiero terminar este servicio sin hacerte saber que si tú bendices a otro y lo que puedes hacer por otro, o si tú eres el que necesita bendición, el Señor Jesús tiene cantidades enormes de bendiciones para tu vida, para que puedas experimentar en tu vida. Lo único que necesitas es salir, acercarte, buscarlo a Él, acercarte como esta multitud, con necesidad, no importando tu condición, Él va a estar ahí para tu vida, para bendecirte. Y los que somos de la fe ya somos aquellos que vamos a ser utilizados por Jesús para llevar esta bendición. Noten las dos cosas. Hablo en un momento de la iglesia como el agente de Dios para bendecir a otros, pero también hablo a aquellos que tienen la necesidad, que van a recibir esa necesidad. Para todos ellos existe la salvación del Señor Jesús para nuestras vidas. Que Dios te bendiga este día, que el Señor te guarde, bendiga a tu familia, a tu casa, que sean bendecidos. Déjame orar por ti. Si tú no has aceptado a Cristo, si necesitas aceptar a Cristo, reconciliarte, este es un buen momento para hacerlo. Voy a orar por ti y al final me voy a despedir orando por la iglesia. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, repite después de mí. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, porque me he alejado de ti. Te pido que perdones mi vida, Señor. Reconozco que tú eres Dios, que tú moriste en una cruz para perdón de mis pecados y asimismo resucitaste al tercer día. Yo creo en ti, Señor. Ven, salva mi vida y la de mi familia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora déjame orar por ti, iglesia, amada iglesia. Oro, Señor, que tú puedas bendecir a tu iglesia, Señor. Que lo uses como pies y manos, que nos uses como pies y manos tuyos para repartir las bendiciones que tú tienes para esta iglesia, para este tiempo, para esta sociedad, para este mundo, Señor. A las personas con necesidades físicas, pero también con las necesidades espirituales. Que nosotros seamos los brazos y las manos tuyas, Señor. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoro, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Bendícenos en esta semana, en este tiempo. Cubre nuestra familia de toda enfermedad. Líbranos, protégenos, Señor. A todo el que esté oyendo este mensaje, ore por su familia. Levante sus manos en su casa y diga: Señor, cubre mi casa de enfermedad. Que líbranos de toda enfermedad. Cúbrenos, que nada nos pase, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga y gracias por seguir en sintonía nuestra hasta este momento. Dios te bendiga. Amén.